Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga recompensando su ejemplo de fidelidad. Bueno, hoy vamos a ver un recorrido por el libro de Jeremías. Quise poner esta imagen porque me gustó mucho. Miren, aquí tenemos a Jeremías. ¿Quién es este que está escribiendo? ¿Se acuerdan? Es Jeremías y luego hay una luz, hay un halo de luz que está cayendo sobre su cabeza, que es la revelación, ¿verdad?, que el Señor le dio. ¿Y quién lo escribe? ¿Quién se acuerda? ¿Lo leyeron? Baruch. El Señor le pone a Jeremías de escribano a Baruch, y lo tenemos aquí, ¿verdad? Jeremías recibiendo la revelación del Señor y se la está dictando directamente a Baruch, porque si usted se acuerda, Jeremías pues pasa por muchas situaciones muy complicadas. A él le cuesta la entrada al templo, le cuesta ser lanzado a una cisterna, caer en la cárcel, el repudio de la gente, varias veces lo quisieron matar, y todo por compartir el mensaje que el Señor tenía para su pueblo. Bueno, a ver, Jeremías escribe 100 años después que Isaías. La semana que entra, cuando escuchemos la sesión o la enseñanza de la profecía que el Señor le da a Isaías, nos vamos a dar cuenta que Jeremías es posterior, o sea, es después. Si usted recuerda, hermano y hermana, el Señor ya había utilizado las invasiones contra su pueblo como un recurso, como una herramienta para que ellos se volvieran a Él. La condición y la situación espiritual que vivía el pueblo del Señor era terrible. De hecho, se menciona mucho, bueno, el pecado de Manasés. ¿Se acuerdan? El hijo de Ezequías. Manasés fue uno de los grandes reyes paganos, idólatras, terribles, que construyeron altares a los Baales, que de hecho mató a uno de sus hijos y lo pasó por el fuego. Y todo el pueblo estaba viviendo en esa condición de decadencia espiritual. En Isaías vemos, por ejemplo, que el Señor manda a los asirios, pero el Señor los protege. Recuerda aquel episodio del ángel, ¿verdad?, cuando el Señor los libra. Bueno, pasan 100 años de Isaías a Jeremías. Hay más o menos un siglo de diferencia. Isaías estuvo predicándole al pueblo, hablándole al pueblo durante 23 años. De hecho, más adelantito, ya como a mitad del libro, el mismo Jeremías hace la referencia, hace la mención
de que por un periodo de 23 años él estuvo hablándole al pueblo: arrepiéntanse. Dice el Señor que viene un pueblo del norte contra nosotros, nos van a llevar cautivos. Pero ¿qué hacía el pueblo? Pues hacía oídos sordos, ¿verdad? Y no solamente el pueblo, el Señor acusa a los reyes, a las altas jerarquías, ¿verdad?, de pecado, de idolatría, de maldad, y a todos los ciudadanos. De hecho, les dice el Señor, les dice, se ha vuelto un culto pagano familiar. Dice, todos colaboran. Dice, los hombres cosechan el trigo, las mujeres hacen las tortas de pan. Dice que le ofrecen a la reina del cielo, ¿verdad? Que en este caso, bueno, era una deidad llamada Astarte. Bueno, dentro de ese contexto, bueno, habría que mencionar también, nosotros ya leímos Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan que Esdras y Nehemías ocurren después de los 70 años del exilio? Cuando llegan los caldeos, llegan los de Babilonia, llega Nabucodonosor y se los lleva cautivos, ¿verdad? Destruyen la ciudad, los cercan, los sitian, que era un recurso muy utilizado en esa época porque las ciudades estaban amuralladas. Entonces llegaban los invasores, los rodeaban para que los ciudadanos ya no pudieran salir. Al no poder salir, ya no podían conseguir alimentos, las aguas se estancaban, empezaban las enfermedades, empezaba la desesperación y la ciudad sitiada empezaba a caer y no tenía otra solución más que rendirse. Eso pasa con el pueblo del Señor, pero el Señor les advirtió tanto que se arrepintieran, tanto, pero no lo hicieron. 23 años estuvo Jeremías anunciando la terrible llegada de ese pueblo del norte que los iba a hacer pedazos, porque sí los hizo pedazos. ¿Pero qué iba a mencionar sobre esto? Bueno, uno de los hechos que a mí me estremece siempre, mucho cuando lo releemos, es que hasta el pueblo cometió canibalismo, ¿verdad? Las madres se comieron a sus hijos, etcétera. En 15 días que veamos Lamentaciones, los 5 capítulos de Lamentaciones, usted se va a dar cuenta o se va a hacer una idea todavía más clara de este proceso tan terrible del cautiverio por el que tuvo que pasar el pueblo del Señor. De hecho, los primeros 2 capítulos nos presentan una alegoría. Si usted recuerda, la vez pasada platicábamos de la personificación o de la prosopopeya. Por ejemplo, en los 2 primeros capítulos de Lamentaciones, el autor usa a la figura de una mujer, ¿verdad?, que representa a todo el pueblo del Señor, pero ella de viva voz nos cuenta, cuenta el horror y el terror que tuvo que vivir durante el cautiverio. Dice, me llevaron atada, me mancillaron. De hecho, usa una figura muy impresionante. Dice, me mancillaron como a la uva en el lagar, o sea, me pisotearon. También, por otro lado, pues al pobre Jeremías no le fue
nada bien, pero él siempre cumplió la voluntad del Señor. Bueno, ¿quién era Jeremías? Jeremías provenía de una familia sacerdotal. Muy probablemente él y su familia, bueno, él era hijo de Hilcías, otro sacerdote. Ellos vivían en Anatot, que era una de las regiones donde habitaban los sacerdotes. ¿En qué periodos vive Jeremías? Él mismo nos lo cuenta en el prólogo del libro, ¿verdad? Bueno, abarca desde los días del rey Josías hasta, de Josías a Joacim hasta la cautividad. De hecho, toda la primera parte del libro se trata de las advertencias que el Señor le da a su pueblo. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, va a venir un pueblo del norte y se los va a llevar cautivos. Y los profetas decían, no es cierto, no le hagan caso a Jeremías, él está mintiendo, ¿verdad? Ahorita vemos el caso del falso profeta Ananías. Y el Señor envía a Jeremías a Judá para que se arrepienta. Él dice, bueno, es que pues yo no me considero, ¿verdad?, con las cualidades necesarias para ir para anunciar el arrepentimiento. Pero bueno, es obediente y lo hace. Es muy doloroso ir leyendo los primeros capítulos de Jeremías, porque hay una tristeza terrible del Señor, ¿verdad? Hoy día del Padre es muy significativo, porque el Señor les dice, bueno, es que ustedes eran mis hijos, yo los cuidé, yo los guardé, los saqué de Egipto, los libré de los peligros, los hice caminar por el desierto, y miren lo que ha pasado. Dice, de ser una esposa fiel, bueno, aquí era fiel, se ha convertido mi pueblo, dice, es igual ahora a una ramera. Han matado a los profetas y Judá ha seguido el mal ejemplo del reino del norte. Y el Señor les dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Pero el pueblo no hace caso, al contrario. Muy bien. El Señor constantemente les advierte, usa varias figuras para representar a los invasores. Acuérdense, el Señor ya los había librado de los asirios cuando llega Sennacherib, recuerdan, pero el Señor los guarda y les da un periodo más de tiempo para que vuelvan a Él, pero el pueblo no lo hace, y el Señor les dice, bueno, como no hacen caso, va a subir un león, uno que destruye naciones, le dice, y tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Acuérdense que estamos hablando de antes de Esdras y de Nehemías. Esdras y Nehemías ya nos hablan del post-exilio. Aquí todavía no ocurre, aquí todavía está la advertencia. Y el Señor le dice, viene gente de lejos, o casa de Israel, pero ellos no hacen caso. Quise ir poniendo las citas más significativas. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Aquí está el pueblo adorando a los dioses falsos, a los ídolos. Y el Señor los llama, ¿verdad?, de oídos incircuncisos. No quieren escuchar la palabra. Y el pueblo aún hacía sacrificios, y dice, ¿para qué? ¿Para qué me traen este incienso de Sabá y la buena caña
olorosa, dice vuestros holocaustos, o sea, vuestros sacrificios no me son aceptables, no me agradan. Así que no sirve de nada que lo hagan, ¿verdad? Porque no se han arrepentido. Muy bien. Y luego, aquí viene uno de los episodios quizá pues más dolorosos para Jeremías, porque Jeremías se echó al pueblo encima. Se echó al pueblo, se echó a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, a todo mundo por decir la verdad. Él al principio no quería ir, decía, bueno, Señor, pues es que, ¿cómo le voy a hacer? Y vemos que su fidelidad al Señor le trajo consecuencias adversas, aparentemente, porque si Jeremías no está en la cárcel, que eso ahorita lo comentaremos, si Jeremías no está en la cárcel, el día que llegan los de Babilonia, a lo mejor lo matan. Pero el Señor ahí lo tenía bien guardadito, ¿verdad? A lo mejor sus enemigos ya pensaban que habían triunfado sobre él, pero no. El Señor lo resguardó en prisión. El Señor manda a Jeremías que vaya a la entrada del templo para que invite al pueblo al arrepentimiento. Miren, esta es la cita que les comentaba al inicio. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Así es, el pueblo del Señor había cambiado al Dios verdadero por una falsa deidad femenina. Y nuevamente el Señor les dice, voy a reducir a Jerusalén a un montón de ruinas. Dice, no va a quedar morador. Dice, los hombres, esta es una figura tremenda, dice, los hombres caerán como estiércol. Así van a caer cuando lleguen los destructores. ¿Por qué? Porque se olvidaron de mi pacto. Ahí está. El pacto fue quebrantado. Y el Señor manda a Jeremías, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. El Señor recuerda todo lo que hizo por su pueblo desde que lo sacó de la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasó? No oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Quebrantaron el pacto. Y hay algo tan terrible. Isaías oraba por el pueblo para que se arrepintiera, pero contra lo que el Señor ha destinado, contra lo que el Señor ha escrito, no hay nada que se pueda hacer. Y el Señor le dice a Isaías, ya no ores por ellos. Le dice, ya no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración. Dice, porque yo ya no los voy a escuchar. El día que clamen a mí, el día que vean que llegan los invasores, ya no. Por lo tanto, ya no ores por ellos. Terrible, duro. Y por compartir el mensaje, ya lo dijimos, se crea un complot
contra Jeremías. Le dicen los demás sacerdotes, le dicen, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Sus propios coterráneos, ¿verdad? Los que vivían en Anatot, los sacerdotes, planean matarlo. Pero el Señor le dice a Isaías, tú no te preocupes, yo te voy a proteger. Y le prohíben la entrada al templo. De hecho, por eso después tiene que mandar a su escribano Baruch a que él lea el libro frente a ellos, porque a él ya no lo dejan pasar. Ya no. Bueno, y hay dos imágenes que el Señor usa para describir al pueblo. Esto es muy bonito. ¿Se acuerdan de la primera? La del cinto podrido. ¿Qué pasó ahí? Le dice el Señor a Jeremías, le dice, ve, cómprate un cinto. Bueno, en esa época los cintos tenían que pasar por un proceso especial de curado. Se sumergían en agua, etc. El Señor le dice, no lo vayas a mojar. Ve y escóndelo, guárdalo. Entonces Jeremías va y sepulta este cinto junto al río Éufrates. ¿Se acuerda usted? Pasa un tiempo, va y lo desentierra y se da cuenta que el cinto se ha podrido. ¿Cómo es posible esto? Si el cinto estaba escondido, estaba enterrado, por lo tanto no penetraba luz, no penetraba oxígeno, ¿cómo es posible que se haya podido echar a perder? Y le dice el Señor, es que así es mi pueblo. A pesar de que yo lo guardé, yo lo resguardé, yo lo protegí, mi pueblo es semejante a este cinto que sin razón alguna se echó a perder, se pudrió. Dice, y los gobernantes malvados de mi pueblo van a ser semejantes a unas vasijas que rebosan vino. Están embrutecidos, no van a entender, tienen la mente obnubilada, no hay claridad en ellos, por eso van a perecer. Se parece que están borrachos, dice, no entienden, no hacen caso. Viene una sequía terrible. Bueno, pues ahí también es un motivo simbólico, ¿verdad? Hay una sequía en el pueblo del Señor, una sequía concreta, ya no llovía, pero también hay una sequía espiritual. Esto lo podemos leer de los capítulos 14 al 17. Y viene el reclamo del Señor hacia los profetas. Le dice, ustedes engañan al pueblo. Jeremías les decía, arrepiéntanse porque el Señor va a mandar un juicio terrible sobre nosotros. Y miren qué les decían los profetas al pueblo. Decían, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Hablaban en el nombre de Dios y así mentían al pueblo. Y pues claro, al pueblo le convenía, ¿verdad? Y le hacían caso a estos falsos profetas. Pero el Señor dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Así es. Y viene otra imagen que el Señor le da
a Isaías. Dice, yo soy como un alfarero y ustedes pueden ser barro en mis manos. Dice, les dice el Señor al pueblo, le dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero el pueblo continuó con su rebeldía, continuó con su maldad. No quisieron ser dóciles como el barro en las manos del Señor. El Señor los podía restaurar, Él lo quería hacer, pero miren qué dijo el pueblo, hermanos. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. El pueblo no quería nada con el Señor. Ellos lo rechazaron expresamente. Ellos simplemente, no. Ellos dijeron no, para nada. Iremos tras los deseos de nuestro corazón. No, hombre, cuando el Señor les dice esto, cuando Jeremías comenta esto, lo intentan matar, ¿verdad? Varias veces quisieron asesinarlo. De hecho, esto no está registrado, pero muy probablemente al final, cuando se van a Egipto y se llevan a Jeremías, muy probablemente sí murió siendo martirizado. La tradición dice que muy probablemente murió apedreado. Bueno, y el Señor le dice a Jeremías, ve, compra con el alfarero una vasija y luego ve, quiébrala, arrójala al piso, que se haga pedazos esa vasija delante de ellos. ¿Para qué? Para que entiendan que así los voy a quebrantar por su maldad, por su perversión, por su desobediencia, porque no se quieren arrepentir. Y así van a quedar en cachitos como esa vasija al ser quebrada contra el suelo. No, hombre, pues esto hizo que se pusieran de pelos los sacerdotes, ¿verdad? Y aparece uno de los grandes enemigos del mensaje que el Señor le da a Jeremías. El sacerdote Pasur cuenta o relata más bien el texto, que Jeremías fue puesto en el cepo, lo azotaron, el pueblo lo rechazó completamente y llegó a ser tanto el dolor de Jeremías, llegó a ser tanta la aflicción, que hay un momento en el capítulo 20 donde dice Jeremías, pues ¿para qué habré nacido? ¿Verdad? ¿Para qué habré nacido si iba a vivir esta situación tan terrible? Emocionalmente, psicológicamente, la persona que diga esto es porque no la está pasando nada bien. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Pero el Señor nunca abandonó a su profeta. Bueno, de los capítulos 21 al 24 hay un juicio contra los reyes y los profetas. Muy en el fondo, el rey Sedequías sabía que el Señor hablaba a través de Jeremías, pero bueno, él era muy convenenciero
y obviamente él quería continuar con su pecado. Y un día manda que los sacerdotes Pasur, al que ya mencionamos, y a Sofonías los envía para que consulten a Jeremías, pero el mensaje que el Señor tiene para él pues no es nada agradable, no es nada halagador. Así te va a ir, Sedequías, ¿verdad? Por tu pecado. Dice que las armas de él se volverán contra ellos mismos, pelearé contra vosotros. Esto le dice el Señor al rey, heriré a los moradores de esta ciudad. Y luego viene la condena contra Sedequías. Entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia. Esto por el cerco, porque ya dijimos que cuando llegaron los caldeos y los de Babilonia, los sitiaron. De la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya no usa un lenguaje simbólico o cifrado Jeremías, ya lo menciona tal cual al invasor, pero aquí viene algo muy especial. Por primera vez en el capítulo 23, así como Isaías lo había hecho 100 años antes, Jeremías por primera vez, bueno, el Señor más bien, por primera vez, miren qué dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Es una promesa. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién va a venir? ¿A quién va a levantar el Señor de la cepa del linaje de David? Dice que un rey, un reino justo, dice, reinará como rey. ¿Quién? El Señor. 800 años antes. Así es. Fíjese nada más. No, 700 años. 800 era Isaías. 700 años. Y aquí vemos una señal que el Señor le da a Jeremías. Le dice, bueno, sí, es terrible todo lo que ocurrirá. Dice, pero dile a mi pueblo, dice, porque dentro de mi pueblo no todos son idólatras, no todos son perversos, no todos son malvados. Dice, mi pueblo es como dos canastas. En una canasta hay higos buenos, higos dulces, como los de la imagen. Ahí está. Dice, sí, una contiene higos buenos y otra contiene higos echados a perder. Les dice, el Señor le dice, no se preocupen, yo voy a proteger a los que son como los higos buenos. Y aunque se los lleven cautivos a Babilonia, yo los voy a bendecir ahí. Bueno, llegamos al capítulo 25, que es todo un resumen de la primera parte. Vemos qué bonito cierra toda esta primera sección con la salvación que el Señor va a mandar a su pueblo, con la promesa del Mesías, pero también con la promesa que Él va a proteger a los que le han sido fieles. Viene el resumen de la primera parte, capítulo 25. Aquí es donde se nos da la referencia de durante cuántos años habló Jeremías al pueblo. ¿No eran suficientes 23 años para que se arrepintieran? Pero el pueblo no lo hizo.
No es que los caldeos hayan llegado así como de sorpresa, de repente, no. El Señor lo advirtió, ya lo hemos dicho. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro corazón para escuchar. Por lo tanto, toda esta tierra, dice, va a ser puesta en ruinas. Y aquí da el dato, 70 años. 70 años va a durar el cautiverio. Aquí hay un retorno al capítulo 7. Es decir, a lo que estábamos diciendo que ocurrió anteriormente, en el 7, que es cuando Jeremías le habla al pueblo, que fue cuando la gente se le echó encima. Nos dice el relato que todo el pueblo se enojó, echó mano de Jeremías, le dijeron, te vamos a matar por lo que has dicho contra nosotros. Bueno, pero el Señor protege a Jeremías a través de Ahicam y no permite que sea asesinado. Viene otra señal. ¿Se acuerda que el Señor le dice a Jeremías, le dice, haz unas coyundas, haz unos yugos y luego cuélgatelos en el cuello? Dice, ¿para qué? Bueno, para que el pueblo, a través de esa figura, ese símbolo, entiendan que cuando lleguen los caldeos no se resistan, dejen que se los lleven. Y dice, yo los voy a proteger. El Señor iba a utilizar el cautiverio para que ellos hicieran una toma de conciencia, para que despertaran y volvieran a Él. Aparece otro de los grandes enemigos de Jeremías, el profeta Ananías. Dice, no es cierto, dice, todo lo que está diciendo Jeremías, que los 70 años y que el cautiverio y que quién sabe qué. Dice, no es cierto. Dice, de hecho, si vienen los de Babilonia y se llevan los utensilios del templo, dice, van a regresar en 2 años. El Señor va a hacer que regresen en 2 años. Esto era una mentira de Ananías, porque ya sabemos que los utensilios del templo volvieron 70 años después. ¿Se acuerdan cuando ya leímos Esdras y Jeremías, que ellos son los constructores, ¿verdad? Los encargados de reconstruir el templo del Señor. Bueno, como un símbolo también. Ananías le quita, ¿verdad? Miren, este es el yugo que se hizo Jeremías para decirle al pueblo, decirle, bueno, no teman, déjense llevar cautivos por los invasores. El Señor nos va a proteger. Ananías se enoja, le quita el yugo y lo quiebra, lo hace pedazos delante de todos los demás. Híjole, hermano, ya se me acabó el tiempo, ya ven. Bueno, el Señor les da indicaciones al pueblo para que se haya llevado cautivo. Le dice, no se preocupen, yo ahí los voy a bendecir. Y otra vez, capítulo 30, el Señor hace nuevamente la promesa de restauración. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y aquí el tan socorrido versículo que escuchamos mucho, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El Señor promete restauración para su pueblo. Nuevamente hay una segunda mención
Esto es cuando Jeremías ya está en la cárcel por hablar la verdad. Hay una segunda mención del Mesías. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, ya lo platicamos esto. Aparece Baruch, que es el escribano de Jeremías. Jeremías le dicta toda la profecía a él. Baruch va y la lleva al templo. Los sacerdotes se horrorizan cuando escuchan todo lo que va a suceder y van con el rey Joacim para que lo lea. ¿Y qué hace el insensato? Lo rompe y lo quema. Dice, no es cierto, yo no quiero oír esto. Terrible. Al pobre Jeremías van y lo echan a la cisterna, ¿verdad? Dice, el relato como estaba vacía, era puro lodo. Y luego abogan por él y se lo llevan a la cárcel. ¿Y qué cree que pasa ahí? Llegan los de Babilonia. Ahora sí, todo lo que él había estado diciendo por 23 años se ha cumplido. Viene la caída de Jerusalén, sitian la ciudad, todo lo que ya hemos dicho, todo lo que ya leímos también en Segunda de Reyes. Sitian la ciudad, se llevan al pueblo, al rey le sacan los ojos, matan a sus hijos, los degüellan, etcétera. Terrible. Pero el Señor siempre está con Jeremías. El capitán de la guardia de Nabucodonosor lo pone en libertad. Dice que le da un presente y lo deja ir libre. Bueno, ¿y qué creen que pasa con el remanente, con el pueblo que quedó? Ellos no cambiaban, hermanos, ellos seguían en las mismas. Ellos dijeron, no, pues ahora nos vamos a ir para Egipto. O sea, iban de mal en peor. Fíjense, haber salido de Egipto y luego haber pasado todas las situaciones en el desierto, todo lo que batallaron para llegar a la tierra prometida, y luego lo de los asirios, y luego lo de los caldeos. ¿Qué nos queda? Pues regresar a Egipto. Le dice el Señor, no hombre, qué bárbaros, no. Ustedes no entienden, como que no les entran las balas, dirían allá en mi rancho, ¿verdad? Bueno, pues se van a Egipto. Muy probablemente ahí murió Jeremías. Y el Señor anuncia la destrucción. Dice, voy a acabar con Egipto, voy a acabar con Babilonia. Dice, voy a acabar con los filisteos, con los amonitas, con los edomitas, con Damasco, con Cedar, con Azor, con Elam. Y Babilonia va a caer también, porque no se crean tanto, van a llegar los medos y los persas. Va a llegar el rey Ciro y también los va a exterminar. En el epílogo, capítulo 52, viene la caída del templo. El templo es destruido, pero nosotros ya sabemos la continuación. ¿Qué pasó? Pues vienen Esdras y Nehemías. Hay una reconstrucción espiritual sobre todo, ¿verdad? A mí cuando lo estaba releyendo, dije, qué ejemplo de fidelidad es Jeremías. Y se me hace injusto, ¿verdad? Que alguien, es que es el profeta llorón. Pues es el profeta plañidero, pero yo diría sobre todo, es el profeta fiel. Es el profeta fiel, a pesar de todo. En medio de un pueblo infiel, perverso, malvado, terrible, él sostuvo su fidelidad al Señor. Y ya le dije, no nos quedamos tristes
con la destrucción del primer templo, porque ya dijimos en Esdras y Nehemías, ya platicamos cómo el templo fue reconstruido. Y con esto cierro, queridos hermanos, y muchas gracias por su atención.